Amigos, bienvenidos a esta serie de entregas que estaremos haciendo desde onlinetesis.com. Mi nombre es Alejandra Gray, gerente del Departamento de Mercadotecnia, y les estaré hablando sobre temas relacionados con investigación, metodología, salud y bienestar personal, dirigidos tanto a profesores como a estudiantes, y también todo lo relacionado con actualidad educativa. Desde ya te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, le des like y compartas nuestro contenido y actives las notificaciones para que así no te pierdas de ninguno de nuestros videos. En onlinetesis.com te ayudamos a que cumplas tus sueños. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una declaración precisa y comprobable de lo que el investigador o los investigadores predicen que será el resultado del estudio. Se enuncia al principio de este. Suele consistir en proponer una posible relación entre dos variables, la variable independiente, es decir, lo que el investigador cambia, y la variable dependiente, lo que el investigador mide. En la investigación existe la convención de que la hipótesis se escriba de dos maneras: la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, llamada hipótesis experimental cuando el método de investigación es un experimento. Un requisito fundamental es que pueda ser contrastada con la realidad y que pueda ser apoyada o rechazada. Existen varios tipos de hipótesis de investigación. En primer lugar, tenemos la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa afirma que existe una relación entre las dos variables estudiadas, es decir, una variable tiene efecto sobre la otra. En la hipótesis experimental, predice qué cambios se producirán en la variable dependiente cuando se manipula la variable independiente. Afirma que los resultados no se deben al azar y que son significativos para apoyar la teoría investigada. En cuanto a la hipótesis nula, afirma que no hay relación entre las dos variables estudiadas, es decir, una variable no afecta a la otra. No habrá cambios en la variable dependiente debido a la manipulación de la variable independiente. Afirma que los resultados se deben al azar y no son significativos para apoyar la idea investigada. En cuanto a la hipótesis direccional, también llamada de una cola, predice la naturaleza del efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente. Predice en qué dirección se producirá el cambio, es decir, mayor, menor, menos o más. Por último, tenemos la hipótesis no direccional, también denominada de dos colas. Predice que la variable independiente tendrá un efecto sobre la variable dependiente, pero no se especifica la dirección del efecto, simplemente afirma que habrá una diferencia. ¿Cómo debemos redactar correctamente una hipótesis? Para redactar las hipótesis alternativas y nulas de una investigación, hay que identificar en primer lugar las variables claves del estudio. La variable independiente es manipulada por el investigador y la variable dependiente es el resultado que se mide. También se deben operacionalizar las variables que se investigan. La operacionalización de una hipótesis se refiere al proceso de hacer que las variables sean físicamente medibles o comprobables. Por ejemplo, si se va a estudiar la agresión, se podría contar el número de puñetazos que dan los participantes. Se debe decidir la dirección de la predicción. Si hay pruebas en la literatura que apoyan un efecto específico de la variable independiente sobre la variable dependiente, debemos escribir una hipótesis direccional, es decir, de una cola, como ya habíamos visto. Si hay hallazgos limitados o ambiguos en la literatura respecto al efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente, escriba una no direccional de dos colas. Por último, escribe la hipótesis. Una buena hipótesis es breve, es decir, concisa, y comprende un lenguaje claro y sencillo. La hipótesis en el método científico. La hipótesis es una predicción, pero implica algo más que una conjetura. La mayoría de las veces comienza con una pregunta que luego se explora mediante una investigación de fondo. Solo en este momento los investigadores comienzan a desarrollar una hipótesis comprobable. A menos que se trate de un estudio exploratorio, la hipótesis debe explicar siempre lo que se espera que ocurra.
En el método científico, tanto si se trata de una investigación en psicología como en biología o cualquier otra área, una hipótesis representa lo que los investigadores creen que ocurrirá en un experimento. El método científico implica de esta manera los siguientes pasos: formular una pregunta, realizar una investigación de base, crear una hipótesis, diseñar un experimento, recoger datos, analizar los resultados, sacar conclusiones y comunicar estos resultados. En muchos casos, los investigadores pueden descubrir que los resultados de un experimento no apoyan la hipótesis original. Al redactar estos resultados, los investigadores pueden sugerir otras opciones que deberían explorarse en futuros estudios. ¿Cuáles son entonces los elementos de una buena hipótesis? Antes de plantear una hipótesis concreta, dedica algún tiempo a investigar los antecedentes. Una vez que hayas completado la revisión de la literatura, empieza a pensar en las posibles preguntas que todavía tienes. Presta atención a la sección de discusión de los artículos de revistas que leas. Muchos autores sugerirán preguntas que aún deben ser exploradas. Entonces, cuando intentes plantear una buena hipótesis para tus investigaciones o experimentos, hazte las siguientes preguntas. ¿Se basa tu hipótesis en una investigación sobre un tema? ¿Puede probarse tu hipótesis? ¿Incluye tu hipótesis variables independientes y dependientes? Por último, vamos a estudiar el término falsabilidad y vamos a ver qué es lo que significa y de dónde proviene. El principio de falsabilidad propuesto por Karl Popper es una forma de delimitar la ciencia de la no ciencia. ¿Y quién es Karl Popper? Karl Popper es un filósofo de la ciencia británica de origen austríaco, famoso por su teoría del método científico y por su crítica del determinismo histórico. Se doctoró en filosofía en la Universidad de su ciudad natal en el año de 1928. Este investigador sostiene que, para que una teoría se considere científica, debe ponerse a prueba y demostrarse que es falsa. Por muchos casos que conformen una teoría, solo hace falta una observación contraria para falsarla. Por ejemplo, la hipótesis de que todos los cisnes son blancos puede falsificarse observando un cisne negro. La ciencia debe intentar refutar una teoría en lugar de intentar apoyar continuamente las hipótesis teóricas. Te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, le des like y compartas nuestro contenido y comentes cualquier duda o cualquier inquietud que pudieras tener. En pantalla también tienes nuestro número de contacto en WhatsApp, donde nuestros asesores estarán gustosos de atenderte. Nuestra vida es ver la tuya realizarse. Te habló Alejandra Gray, gerente del Departamento de Mercadotecnia, y nos estaremos viendo en una próxima entrega.